decía, este fragmento aparece en un tratado que se llama el Tratado de las Enfermedades de los Artesanos, escrita por Bernardino Ramazzini en 1700. Él es un médico que actualmente es considerado como el padre de la medicina del trabajo y él escribió esta parte. Deberé confesar que ocasionan no poco daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan, donde esperaban obtener recursos para el propio mantenimiento y sostén familiar, hallan a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte al que habían dedicado mientras se alejan del mundo de los otros. Un fragmento que describe la realidad de ese tiempo y lo traigo a la actualidad, porque aún cuando uno lee y revisa esto, eh, si bien es cierto, tenemos normas, tenemos avances tecnológicos que pues, estamos viendo que son 300 años de avance y todo lo demás, aún encontramos puestos de trabajo en donde muchos trabajadores pues adquieren graves enfermedades y obviamente se van alejando del mundo de los otros. Aún con todo lo que hemos hecho, aún sigue vigente este párrafo y siempre lo traigo a colación para que sea un tema de reflexión y podamos ver en qué medida podemos ir mejorando en ese sentido. Uno de los temas importantes en el último informe, en este caso el monitoreo global entre la OMS y la OIT, pues establecen una alta mortalidad por accidentes y enfermedades laborales. Estamos hablando de 1.88 millones de muertes con años de vidas a la discapacidad, que estamos hablando de 89.72 millones de años de vida que se van perdiendo, y estas personas quedan con alguna discapacidad, cerca de más de 402 millones de personas que sufren lesiones profesionales no mortales, y siendo que la mayor parte de estas muertes son por enfermedades profesionales, cerca del 81%, contra los 19% contra los accidentes de trabajo, que son mortales específicamente. Una de las cosas interesantes de este informe es que trataron de incluir qué factores estaban atribuibles a estas muertes. Una de las cosas importantes es la exposición a largas horas de trabajo, exposición ocupacional a partículas, gases, humos que tienen que ver con exposición a químicos, y el accidente de trabajo como tal. Con un costo elevado, pues cerca del 5.4% del Producto Interno Bruto Mundial anual. Y las conclusiones de todo este informe es interesante en la parte final en la cual ellos establecen o dicen que los empleadores tienen que dar debida prioridad a la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales y realizar inversiones adecuadas en seguridad y salud del trabajo. Llama la atención cuando se hacen referencia a inversiones adecuadas, pues analizaron de los 160 países participantes que lograron enviar información para hacer este informe global. Analizaron pues las intervenciones que se hacían y a veces y han encontrado que la mayoría de ellas iba más en proteger el cumplimiento normativo, más en hacer modificaciones en procesos que permitan ser más seguras las áreas o los puestos de trabajo y más saludables. Entonces, a eso llamaban inversiones adecuadas en seguridad en el mercado. Recordémonos pues que son los puestos diseñados en esas condiciones las que tienen factores que están enfermando a los trabajadores. No es tanto que los trabajadores se enferman porque sí, sino que hay que trabajar en el puesto de trabajo. Para entender un poco, pues estamos hablando de peligro, que ya sabemos, son todo aquello que puede estar en el entorno del trabajo que puede causar daño. Y el riesgo es la probabilidad de ese peligro que se concrete. Y el daño pues se manifiesta como un accidente o una enfermedad. Para entender esto, pues tenemos toda esta rama de posibles peligros que puedan tener una actividad laboral. No todas van a estar presentes de por sí, van a haber uno más característicos que otro, pero no hay ninguna actividad que nosotros ejecutemos que esté exenta de peligros. ¿Okay?
sea administrativo, vamos a tener ciertos peligros en menor nivel, en este caso, o en menor riesgo posiblemente, pero sí algunos riesgos elevados para ciertos factores o ciertos peligros que se puedan identificar que otros. Igual, la industria agrícola, la metalmecánica, las fundiciones, va a depender y cada uno se va a caracterizar y lo importante que debe detallar es la adecuada identificación de esto. Y esto. Entonces, de todos los peligros que vamos a encontrar, hoy vamos a trabajar esta parte de acá. Okay, vamos a tratar de hablar un poco de ruido, vibración, radiaciones, temperaturas extremas, que es lo más inherente en la parte de la actividad, okay, laboral. Esta parte es la que vamos a ir viendo paulatinamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto se presenta y en qué sectores se pueden presentar más ese tipo de peligros físicos? No tenemos una estadística nacional, esta es la estadística de 2015 de España, de una encuesta en la cual la base de trabajadores encuestados fue más de 3.364 trabajadores, en la cual pues vamos viendo en tema, por ejemplo, de vibraciones, encontramos más en el tema de construcción, obviamente, también igual en industria y agricultura en ese sentido. El tema de ruido, pues encontramos más en construcción, industrias y algo en la agricultura. Altas temperaturas en agricultura, construcción y un poco menos en la industria. Bajas temperaturas en agricultura, construcción, industrias y este es más, que tiene que ver más en la parte de los agentes físicos, las cuales se presentan, ¿no? O sea, hay un porcentaje bastante alto y se caracteriza más en ciertos tipos de actividad económica, cosa que, por ejemplo, en el sector salud, pues no, estas casi son muy pocas, más altas temperaturas, dependiendo pues el sector o la actividad dentro del sector salud, ¿no? Estamos hablando que el sector salud tiene pues ciertas áreas de, en este caso, de central de esterilización, la parte de lavandería, que donde se concentra mayor cantidad de altas temperaturas y algunas partes de bajas temperaturas, que es en el tema de conservación de alimentos o conservación también de medicamentos o muestras. Entonces, viendo un poco, pues, de que estos agentes, muchos de los casos, en su mayoría, van a generar una enfermedad profesional y estas, pues, va, como está definida en la norma, pues, es todo evento, la cual, pues, suceda contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados en el trabajo, ¿no? Como dice el SSTR, todo estado patológico permanente temporal que sobreviene al trabajador por causa directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, causado por estos agentes. Una de las cosas importantes es que, bueno, este es un resumen de un proceso salud-enfermedad en seguridad salud en el trabajo, la cual tienen que entender que siempre la exposición del trabajador con el medio ambiente de trabajo y el peligro agente presente, pues va a generar un estímulo. Este estímulo va a tomar un tiempo para que pase a ser una etapa ya sea preclínica o con ciertos cambios que puedan estar manifestándose hasta que se manifieste ya el daño como tal, con síntomas como tal. Ya sea un accidente de trabajo. Acuérdense que para un accidente de trabajo los estadios o las etapas subclínicas no es que sienta algo, cambios tisulares, pero sí son la cantidad de, en este caso, de incidentes que puedan presentarse hasta que se suscita un accidente como tal, ¿no? Estamos hablando que por cada accidente que tengan necesidad de ser atendido en un centro asistencial, suceden casi 600 incidentes o cuasi accidentes. Entonces, hay algo que siempre nos va diciendo que existe un estímulo, existe esta interacción y vamos teniendo los problemas. ¿Ok? Entonces, tenemos pues que nuestra norma establece pues trabajar siempre desde la prevención primaria, la prevención y protección
o promoción de la salud y obviamente si no logramos esto, pues lograr el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para limitar el daño y poder reinsertarlo, rehabilitarlo en una ya prevención terciaria. Lo ideal es estar siempre en la parte primaria, pero vamos a ir viendo ese tema. Entonces, el primer agente que vamos a ver va a ser ruido. Entonces, para entender un poco lo que es el ruido, pues es todo sonido que resulta desagradable a la persona, ¿ok? Este son ondas, ¿ok? Que se van transmitiendo hacia el medio y estas ondas llegan obviamente a nuestro aparato auditivo y es el riesgo para daño es la exposición a esta mayor o igual a 85 decibeles. O sea, que quiere decir que este ruido o este sonido tiene una intensidad, ¿ok? Que nos va a generar a un cierto nivel cierto daño. ¿Cuál es el daño que nos va a ocasionar? Hipoacusia inducida por ruido, ¿ok? Este sonido pues va a entrar al conducto auditivo, ¿ok? Se va a transmitir a este nivel medio y va a dañar esta parte de acá. Es aquí donde estimula toda esa, claro, toda esta etapa es mecánica porque son ondas que van viajando en el aire, estimulan la membrana timpánica, hace movimientos en estos huesecillos, todo es mecánico, estimula el líquido que está acá adentro, que se va a movilizar por todo este conducto que se llama el caracol o la cóclea, como quieren llamar. Y por dentro hay células especializadas que van a ser estimuladas y están acondicionadas para ciertas frecuencias y pueda escuchar usted lo que está llegando al oído, lo que le están hablando, lo que yo estoy hablando, lo que usted está escuchando que viene de afuera y estimula, hace un estímulo eléctrico, acá está el nervio auditivo y se va al cerebro y interpreta lo que está escuchando o el objeto que está sonando o la persona que le está hablando si la conoce. ¿Ok? Entonces, ese estímulo, vamos a ver si nos funciona. Bueno, no funcionó. Iba una onda y veíamos cómo se iba moviendo. Es un pequeño video, pero parece que no sale. Y estimula el centro. ¿Cuál es el problema que existe cuando yo estoy expuesto, sea este un sonido? Acuérdense que estamos expuestos a ruido, no necesariamente o solamente en tema ocupacional, sino estamos expuestos a ruido externo que puede ser ambiental, como también cuando yo estoy distrayéndome paulatinamente, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van en el carro y usan auriculares, los auriculares están acá y el sonido ingresa directamente de lo que esté escuchando. Dependiendo de la intensidad, va a generar también daño. ¿Ok? Y este daño va a ser en esas células especializadas que tienen estos cilios que cuando va en una zona normal, pues todas están completas. Al pasar el tiempo a esta exposición alta, va a generar esta pérdida de cilios y por consecuente va a usted tener lo que se llama baja de audición y lo que llamamos tinnitus o acúfenos, que son los zumbidos. ¿Okay? Hay que entender que para que me entiendan los zumbidos o los acúfenos, todos ustedes, entiendo, la mayoría, si es que no es todos, siempre han ido a una discoteca, ¿verdad? Entonces estamos en la discoteca bailando, felices, cuando nadie va a una discoteca con tapones auditivos. Dudo. ¿Ok? Pero la discoteca tiene un nivel de sonido que llega entre 100 y 110 decibeles. Usted está bailando, eufórico, baila, todo lo demás. Cuando sale de la discoteca, ya que son las 2, 3 de la mañana, ¿qué es lo que se siente en el oído? Como un zumbido. Eso, ahí descansamos, nos vamos a dormir, nos levantamos al día siguiente y no lo sentimos. Eso es lo que nosotros llamamos el cambio temporal de la audición.
Y eso es paulatinamente se va suscitando de la misma manera cuando usted se expone al ruido a nivel laboral o ambiental y va siempre inflamándose estas células, se suscita esos pequeños zumbidos, se va bajando hasta que los cilios y la célula ya no pueden desinflamarse y se muere y ya genera un zumbido permanente con una hipoacusia permanente. Estamos hablando de hipoacusia inducida por ruido. ¿Ok? Entonces, estas dos sintomatologías clínicas, que es la pérdida auditiva, la cual cuando uno no escucha o cuando le hablan, generalmente la persona que va quedando o está perdiendo la audición, él no se da cuenta que está perdiendo la audición. Quien se da cuenta son los compañeros, la familia. ¿Y cómo es que se da cuenta? Porque hay que repetirle o no entiende a veces lo que le estamos diciendo, le decimos una cosa, entiende otra. Y lo más importante es que a veces sentimos que la persona nos está gritando. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder hablar, tenemos que escucharnos para modular la voz. Si no nos escuchamos, entendemos como que estamos hablando muy bajo y levantamos más la voz, pero no es porque queremos gritarle a la persona, sino no nos escuchamos. Y obviamente levantamos la voz y la otra persona, que es el receptor, pues lo primero que decir, ¿por qué me estás gritando? ¿No? Y empiezan los conflictos. Pregúntense ustedes, cuando una persona está acostumbrada a hablar fuerte, habrá que preguntarnos si no tiene un problema de hipoacusia o disminución de esta audición. Y algunas veces, algunos trabajadores presentan vértigo, que es la sensación de mareos o sensación por algunos momentos como que el entorno me da vueltas. ¿Ok? ¿Qué otros efectos más tiene esta hipoacusia o esta exposición? Hay efectos que no son auditivos, que son extraauditivos. ¿Cuáles son? Que no hay un buen control de presión arterial. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que tienen hipertensión y se exponen al ruido, lo que va a suscitarse es que esa presión no se va a regular adecuadamente con la dosis que le están dando. Si el ruido sobrepasa los 90 decibeles, habrá que ajustar dosis porque la presión va a estar un poco más alta, aún así sin sentir ninguna sintomatología. ¿Ok? Sí, hay estudios que se han hecho y se ha visto pues que sí hay un efecto. Acuérdense, el ruido es estresor. No es que el ruido vaya directamente a las arterias a endurecerlas, engrosarlas y para que la presión se eleve. No, es por un mecanismo estresor. Estamos hablando que si no se estresa, ¿qué es lo que se va a elevar en el cuerpo? El cortisol. Al elevarse el cortisol va a haber mayor frecuencia cardíaca, va a haber mayor resistencia y los efectos de lo que uno esté tomando para disminuir, en este caso, la presión arterial, pues va a ser con menor efectividad. ¿Qué más? Tenemos problemas a nivel del apetito. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos problemas de hipoacusia, las personas con esos acúfenos o esos zumbidos no duermen adecuadamente. ¿Por qué? Porque lo escuchan en la noche y no pueden dormir, no pueden conciliar sueño, el sueño es muy corto y esto a la larga les va generando fatiga y obviamente va a haber disminución del apetito, va a haber interferencia en la comunicación, mayor distracción, hay mayor propensión de sufrir accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque la reacción es más lenta cuando hay exposición al ruido y con todo el estresor. Obviamente mayor nivel de estrés, irritabilidad y alteración del sueño. Se ha visto en estudios de investigación de accidentes de trabajo que en casi el 60-70% de ellos está involucrado el ruido por encima de 90 decibeles, las cuales generan pues interferencia en la comunicación, mayor problemas de atención y concentración de los trabajadores y obviamente por ello pues hay mayor temas de error. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues con una audiometría, es más clínico, ¿ok? Vamos a tener ciertos resultados de ello, ¿no? Y estas pues, si la exposición supera
más de 85 decibeles o 85 decibeles, pues habrá que informarle al trabajador cómo tiene que protegerse, habrá que hacer los controles médicos periódicos y, por último, hacer algunas medidas de control. Si hay que usar equipos de protección personal, pues habrá que hacerlos, habrá que hacer mediciones de ruido en las áreas para ver en qué niveles está la presión sonora que está generando y además siempre, no solamente en el puesto directamente donde está la persona, sino también ubicar espacios dentro de planta o dentro de mi área de trabajo en la cual si yo tengo que usar estos equipos de protección, sitios que sean seguros, estamos hablando seguros por debajo de 85 decibeles, que me permita retirármelos momentáneamente y volvérmelos a colocar. ¿Ok? O en su defecto, cuando tengo que estar dentro de planta y me tengan que hacer o dar alguna indicación, que generalmente todos los trabajadores lo que hacen es retirarse la orejera o retirarse el tapón, eso hace cambios bruscos de presión sonora internamente en el oído y eso también daña más rápidamente o inflama más rápidamente el oído. Es como que yo a ustedes les ponga tapones auditivos dentro de la discoteca, como les dije, o están fuera de la discoteca tranquilamente, para que me entiendan mejor, conversando tranquilamente, no quieren entrar por exceso de ruido, qué sé yo, y los esté colocando cada cierto tiempo adentro de la discoteca con ese ruido sin ningún tipo de protección, más o menos para que me entiendan que ese impacto genera problemas, ¿okay? Inflama las células. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues evitar quitárselo o en su defecto, ubicar zonas que sean seguras que me permitan conversar más adecuadamente si es que no tengo que retirarme el protector auditivo y que me dé la indicación completa o si esa indicación es más larga o complicada. Otra cosa es decir, ve acá, recoge esto o ve allá, cosas concretas, cortas, no necesito. La única forma es acercarme más a la persona y que la persona me hable más cerca al oído sin quitarme esos protectores. ¿Okay? Uno de los temas, como medida de prevención, pues sí, tenemos que identificar ese antecedente patológico interno, tenemos que ver el examen médico ocupacional, hacer una vigilancia de la salud de esos trabajadores que están expuestos, ver qué otros condicionantes existen. Ojo, que el ruido daña, en este caso, el oído interno, la cóclea que estamos hablando, además que hace sinergia si es que yo estoy usando solventes orgánicos. Quiero decir, estoy en un área que hace bastante ruido, estoy expuesto además a tolueno, sileno, aguarrás, cualquier sustancia, en este caso que tiene que ver como catalogada como solvente orgánico, hace efecto sinérgico hacia el daño auditivo. También igual, si es que yo estoy usando ciertos medicamentos, por ejemplo, amicacina, gentamicina, que tiene que ver con toda la familia de aminoglucósidos, hace efecto sinergio en este caso ototóxico, conjuntamente con el ruido. ¿Qué quiere decir? Que genera mayor daño a nivel del oído. ¿Okay? Entonces, si es que en algunas empresas que están acá representadas tienen en su botiquín el uso de ciertos antibióticos como aminoglucósidos, pues es preferible, y hay exposición al ruido, es preferible retirarlos porque no es recomendable. Entonces, tendríamos dentro de las medidas de control, lo principal vendría a ser trabajar en el foco. La mayor parte de las maquinarias o equipos o herramientas, pues es inherente, está explícito el tema del ruido, pero habrá que escoger el que haga menor nivel de ruido, menor intensidad de ruido para evitar hacer todo un programa de protección con respecto a ello, ¿no? También podemos sustituir, pues algunas veces son difíciles dependiendo de la actividad económica, podemos modificar los procesos de trabajo, puede ser manejable o reducir las fuerzas generadoras del ruido. En estas podemos encerrarlo, podemos aislarlo
Hay posibilidades, a veces no. Algunas veces sí se podría aislar. ¿Cuándo no? Cuando yo tengo que interactuar directamente con la máquina, que es más difícil aislarlo. ¿Sí? Podemos trabajar con acondicionamientos acústicos, ¿sí? Aislamiento acústico aéreo. También podemos colocar mamparas en los techos que en vez de que rebote la onda de sonido y haga un efecto reverberante que incremente la intensidad en la zona productiva, puedo tener acondicionamientos que absorban y mitiguen ese rebote, que son aislamientos aéreos o acondicionamiento acústico, que son medidas que se puedan utilizar. Va a depender, obviamente, del resultado de los monitoreos y qué tanto se puede hacer, dependiendo del, como les dije, no todo se puede hacer. Va a depender del tema, por ejemplo, si son equipos en línea para la parte alimentaria, pues difícilmente voy a poder poner en este caso un aislamiento acústico aéreo porque puede retener cierto tipo de polvo y pueda contaminar la parte de lo que uno esté preparando, lo que esté produciendo. Entonces va a depender de ello, pero de repente no lo podré poner en el techo, lo podré poner en las paredes. O sea, va a depender. Hay medidas que pueden ayudar a absorber y disminuir la intensidad del ruido que pueda generarse, sí, hay medidas. Obviamente hay que analizarlas dependiendo de la intensidad y va a depender de en este caso, las frecuencias, en qué frecuencias es la mayor intensidad que tiene este equipo, esta maquinaria en ese sentido. Por último, ya tengo que trabajar en el tema del equipo de protección personal y va a depender de la intensidad, porque estos equipos tienen hasta cierto nivel. ¿Qué quiero decir? Que si el ruido supera más o menos los 105 decibeles, mi equipo que yo tengo, el foco, la fuente, supera los 105 decibeles, muchos de estos equipos no van a poder ayudarlos para las 8 horas de trabajo. Específicamente ni las orejeras ni los tapones, menos los tapones. ¿Ok? Entonces aquí tendré que hacer alguna intervención de tipo administrativo en la cual disminuya la dosis de ruido que pueda recibir el trabajador. ¿Qué quiero decir? Ya no hago 8 horas, hago para que hagan esa tarea con ese equipo, tras que lo encierro para no dañar a los demás, que solamente esté 2 horas, 3 horas, 4 horas, va a depender de la intensidad que tenga y de la efectividad de las orejeras que puedan tenerse. Sí, porque vamos a encontrar equipos que no vamos a poder reducirle el nivel de intensidad de ruido, pero sí podemos manejar la forma de exponernos para reducir el riesgo de daño a las personas. Entonces tenemos que analizar, hacer un estudio más exhaustivo de ese ruido en cómo están manifestándose en frecuencias y la dosis que está recibiendo el trabajador para decidir si realmente las orejeras como una de las opciones finales es posible de usarlas, es seguro, realmente logra ese equipo reducir el nivel de ruido que necesitamos o faltaría agregar algo adicional. Entonces, eso se hace un análisis una vez que se hace el monitoreo y obviamente se hace el análisis de acuerdo a lo que se tiene como implementado. Tenemos que tener bastante cuidado en esto porque a veces sí, pues, no tenemos un monitoreo pero no sabemos interpretar el monitoreo y usamos cualquier equipo que nos diga sí, nivel de reducción, póngase 29. Ah, sobrado, suficiente, ya, listo, lo compramos. Y vamos viendo en la vigilancia de la salud que sigue ciertas caídas cada año en ciertos niveles de los trabajadores. No tiene razón. Si es que existe un adecuado uso. ¿Qué quiere decir? Es posible que este equipo que usted compró no tiene su nivel de reducción de ruido mayor en las frecuencias que necesitamos proteger. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes compran estos equipos, ustedes van a encontrar un nivel de reducción de ruido que dice 25, 20, llega hasta 29 o 30, si me equivoco, el más alto. Pero ese es un solo número. ¿Qué quiere decir? Que es el promedio
de todas las frecuencias. Que estamos hablando frecuencias de octava, que estamos hablando que son frecuencias de 500, 725, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, que es donde el sonido o se va manifestando y es la que nosotros podemos escuchar. ¿Ok? Y ustedes van a ver en estos equipos, abajo hay una tablita que les dice las frecuencias en hercios, que son 700, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, y abajo dice nivel de reducción. Yo tengo que asegurar que la máxima de reducción de ruido en ese nivel de frecuencia en estudios de laboratorio de ese equipo esté, o sea, entre los 3000 y 6000 Hz. Estamos hablando de 3000, 4000 y 6000, sea el más alto. Ahí donde se manifieste que sea los 29 que dice que hace. ¿Por qué? Porque es en esa frecuencia que me va a dañar el oído al trabajador en ese sentido. Y si yo no aseguro que sea esos 29 ahí, porque van a encontrar equipos que su mayor nivel de reducción es en frecuencias más graves que sus máquinas no tienen tanta, en este caso, no producen tanto ruido a nivel grave. Entonces, tienen que saber comparar los dos estos. ¿Qué nivel de ruido y qué frecuencias de octava está teniendo esta fuente con el equipo que yo estoy eligiendo para saber si realmente está funcionando mi nivel de medida de protección? Si no, tendré que agregar otras adicionales. Eso tendríamos para hablarlo en otro tema, porque si no, no acabamos en ese sentido. ¿Ok? Vamos viendo en el tema de vibración, que va acompañado a veces con el ruido, porque los equipos que vibran generalmente pues también generan ruido. No hay ningún equipo que se manifieste o que emita vibración que no haga ruido. ¿Sí? Generalmente lo que podemos encontrar en el tema como exposición pues son estructuras que pueden oscilar o vibrar, ¿no? Puede ser el suelo, puede ser el agarre de algún equipo o herramienta o el asiento. Son diferentes formas que pueda manifestarse o me pueda exponer yo a vibración. Una de las cosas importantes es que estas tres formas pues me va a dar dos tipos de vibración. Una, la vibración que se transmite al sistema mano-brazo o la vibración transmitida a cuerpo entero. Ya sea que entre por los pies, que yo esté parado y que vibre todo el cuerpo, o esté sentado como esté la persona aquí y vibra todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, generalmente, pues son los que están más en riesgo son operadores de taladro, percusión, motosierras, conductores de grúas, montacarga, bulldozer, los que trabajan con bombas, compresoras o generadores de energía o cosas por el estilo. ¿Okay? Y una de las cosas importantes es que tenemos que ver si se hace o estamos expuestos el límite de exposición o el valor límite de exposición que no debería pasar es de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de esta vibración y que se refleja aquí en la mano, en este caso, o aquí en el cuerpo, tiene una aceleración hacia el cuerpo que va a hacer que el cuerpo se mueva por ese impacto de esa onda que va pasando. Entonces, esa se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que superior a 5 metros por segundo al cuadrado, que dice que es una vibración bastante alta que está pasando por el cuerpo, o el cuerpo completo en 1.15 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Esto se mide con un vibrómetro. Y hay que saber si es que estamos expuestos o en su defecto. Estos equipos, algunas tienen indicaciones dentro de sus manuales cuánto de vibración es que genera y se transmite de diferente manera, ya sea sistema mano-brazo o cuerpo completo. Los niveles de acción es para sistema mano-brazo, mano-brazo es porque la vibración entra por la mano y se va hacia el brazo, es de 2.5 metros por segundo al cuadrado, y
Obviamente para el cuerpo completo 0.5 metros por segundo al cuadrado, que entra aquí en este caso, entraría en este caso, por donde uno está sentado, los glúteos hacia arriba. ¿Okay? ¿Qué problemas vamos a tener en este tipo de exposición? En dos ejes importantes, transmitidas por sistema mano-brazo y las otras que van a ser de cuerpo entero. En mano-brazo, pues vamos a tener problemas de desórdenes vasculares. Estamos hablando del fenómeno de los dedos blancos, que por obligación es el famoso síndrome de Raynaud, que es el daño a nivel vascular y neurológico de las puntas de la yema de los dedos, la cual se daña vascularmente y nos genera vasoconstricción severa que puede llegar hasta lo que es la necrosis de los dedos. ¿Okay? Vamos a tener problemas musculoesqueléticos, sí. En algunos casos vamos a tener, en este caso por la vibración, problemas en la fijación del calcio en los huesos. Estamos hablando de problemas de osteoporosis en muñeca y codo. Vamos a tener problemas de osteoartrosis o desgaste articular de los huesos a nivel de la muñeca. Tenemos también pérdida de fuerza en la mano, inflamación de las articulaciones y rigidez y debilidad muscular como parte muscular. Como parte de desorden neurológico, pues va a haber entumecimiento, presensibilidad, en algunos casos, dependiendo, va a haber hasta problemas del síndrome del túnel carpiano, que es compresión del nervio mediano que da sensibilidad a la mano, y va esto, obviamente, lo que uno tiene que hacer, pues, es detectarlo a tiempo y prever con medidas de prevención. En ese sentido te vamos a ir hablando pues, más adelante. A nivel de transmisión del cuerpo entero, pues vamos, como saben, vamos a tener que va a ingresar ya sea de uno cuando está sentado o desde el pie. Los que van a tener mayores problemas van a ser lo que es la columna. Puede haber temas de lumbalgia o hernias de disco, pinzamiento a nivel discal o lesiones raquídeas a nivel de la columna y otras alteraciones vasculares respiratorias endócrinas que pueden presentarse. Pero más se asocia a daños a nivel de la columna vertebral. Y hay daños a nivel de discos intervertebrales o daños a nivel de la vértebra misma, ¿no? Y eso sí está considerado dentro del listado de enfermedades profesionales. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿O cómo podríamos abordar? Tenemos que actuar sobre el foco o sobre el medio. ¿Qué quiere decir? Pues, bueno, tratamos de minimizar la intensidad de las vibraciones que se transmitan a la persona, dándole mantenimiento preventivo a esas instalaciones, a los equipos, a los amortiguadores, modificar las frecuencias de resonancia para un poco desincronizar, en este caso, la vibración, siempre y cuando se permita. Se puede hacer en mecanismos de suspensión en vehículos de transporte, ¿sí? Que puedan mejorar el diseño a nivel, por ejemplo, ergonómico de las herramientas, mejor estabilidad, mejor agarre, o colocar, a veces vienen algunos equipos, herramientas vienen con un sistema de acolchado para disminuir la intensidad de que tiene que ver, que es, obviamente, si usted se lo quita, pues, ¿no? Pero es una forma de proteger, quiere decir que absorbe la mayor cantidad de vibración y la cual hace que sea mínimo lo que pase a la persona. ¿Okay? Como asas, mangos, recubiertas que reduzcan esa vibración. También utilizar, si es que es para cuerpo completo, ciertos amortiguadores en el asiento que nos permita disminuir esa vibración o atenuarnos. ¿Qué más? La persona, pues, podemos usar algún tipo de equipos, sí, calzados, que tienen también una resistencia o disminución en este caso, de la vibración, guantes que también disminuyen la vibración, que se podrían utilizar, sí, si es que sea una de las recomendaciones, dependiendo, obviamente, de lo que se haya medido. Desde el punto de vista organizativo, puedes organizar el trabajo de tal manera que se disminuye el tiempo de exposición, rotaciones periódicas, haciendo pausas,
adecuar las tareas de diferentes características para disminuir la dosis que uno esté recibiendo. ¿Ok? Estamos hablando que es, bueno, si son todos los días 8 horas, si esta sobrepasa el límite permisible, pues tendremos que buscar maneras o mecanismos de organizar la tarea y disminuir la dosis recibida por. Otras medidas médicas, pues identificar trabajadores especialmente sensibles, vigilancia médica periódica, detectando si hay temas de osteoporosis ya en los huesos estos son los huesos de la mano, o detectando, pues, promoviendo algunas medidas de prevención antes de su aparición en los trabajadores, haciendo detección precoz, haciendo, hay signos clínicos que podemos manejar, exploratorios de las extremidades para poder determinar si hay proceso inflamatorio que permita disminuir la exposición, que es parte de la vigilancia de la salud. Y ahora vamos viendo un poco con respecto a radiación, ¿no? Como parte física. Vamos a ver una de las más expuestas que tiene que ver con radiación ultravioleta, que es una de las partes de radiación. Esta, pues, son para ir viendo, se dividen pues en 3 tipos de radiación, ¿no? A veces la más notable pues es la UVB, que es la más nociva porque produce cáncer de piel específicamente, y también genera daños la radiación ultravioleta A. La C es la más nociva, si bien es cierto, pero no llega a, o sea, se queda en la estratosfera, en la capa de ozono, y no llega a pasar en ese sentido. Y con el oxígeno y el ozono, pues se absorbe y se bloquea en ese sentido. La que llega más a nuestro nivel de la Tierra, pues es el A y el B. Va a haber ciertos factores que influyen en la acumulación de esta radiación, dependiendo la hora en la cual esté expuesto. Estamos hablando que los horarios de mayor radiación que pueda tenerse, pues es a partir de las 10 hasta las 2 o 3 de la tarde. Va a depender de la altitud en la cual esté. No es lo mismo estar a nivel del mar que estar en la sierra. ¿Por qué? Porque estamos más cerca y obviamente el nivel de radiación es mucho mayor. Igual la estación anual va a depender si está nublado o no, va a haber menor. No es que no exista, va a ser menor la radiación. Y el lugar geográfico en la cual uno se encuentre, ¿no? Si estamos más cercanos a la línea ecuatorial, obviamente la radiación va a llegar más directamente. Y dependiendo de la actividad profesional que realice, ya sea al aire libre. Tenemos que tomar en consideración, pues, la reflexión que genera, porque a veces sí estamos al aire libre, caminando y todo, y acuérdense que el cemento bueno, específicamente el cemento genera mayor reflexión de la radiación que la Tierra. Entonces, eso también se tiene que evaluar, y aún así tengamos días nublados, pues igual tenemos que protegernos. ¿Por qué? Porque el problema a nivel de la radiación tipo B o tipo A, pues las nubes no terminan de filtrarlas todas, ¿no? Siempre llega a pasar, y permanentemente el A siempre va a estar permanente, pero el B puede pasar en un 30% y sí puede generar problemas. Acuérdense que el B es el que genera mayor problemas con cáncer. Entonces, esta es la estructura para que ustedes vean en la piel, para que más o menos entendamos cuál es, en este caso, la problemática, ¿no? Estamos teniendo la parte superficial, la parte intermedia y la capa profunda. ¿Ok? Y obviamente la piel es el mayor órgano del cuerpo porque es una barrera protectora, termorreguladora y de sensibilidad que tenemos. Cuando vamos viendo, en este caso, la radiación solar, pues generalmente parte del 5% va dañando la epidermis, y el A puede ir hasta la dermis en ese sentido. ¿Ok? En este caso, la radiación infrarroja puede llegar mucho más y dañar la piel, sí, pero no es común verla en la radiación, pero sí más esta parte, la cual va dañando la capa a nivel
de la piel, específicamente entre la capa externa y la dermis, que va a generar problemas a nivel, dependiendo obviamente del fototipo de la persona, para que éstas vayan generando lesiones que se van a transmitir como pigmentación y que puedan después manifestarse como cáncer. Generalmente, bueno, los fototipos a nivel de nosotros como peruanos, pues la mayoría, no digo todos, porque vamos a encontrar también peruanos que están en el fototipo 1, ¿okay? Algunos en el 2, pero la mayoría estamos en el 4, ¿ok? La mayoría estamos en el 4, pues tenemos un fototipo que tiende a sufrir quemaduras ocasionales, ¿no? No es fácil o siempre, sino son ocasionales. Y vamos a entender también que existe, pues, a ver, decir, sí, sabemos que exponerse al sol genera ciertos daños, la radiación ultravioleta obviamente, pero también tenemos, por el otro lado, que la radiación ultravioleta pues genera nuestro cuerpo al exponerse, en este caso, producción de vitamina D, y que esto pues a la larga mejora nuestro metabolismo, mejora la estructura ósea porque hace que bajo otros mecanismos, teniendo vitamina D, se finge la calcio en los huesos, mejora nuestras defensas en ese sentido. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber que sí, pues hay un nivel óptimo en la cual yo puedo estar mínimo poniéndome para poder facilitar esto. Obviamente no es en el horario en el cual exista mayor radiación. Basta con media hora exponerse de si es que, bueno, está amaneciendo ahorita como a las 6:30, 7 o 7 que empieza a salir el sol, hasta antes de las 10 o después de las 4 de la tarde en ese sentido. ¿Okay? Para tener un poco, tener menor riesgo, obviamente, pero siempre tener ese efecto protector hacia el tema de la producción de la vitamina D. ¿Qué quiero decir? Por más que tomemos suplementos, todos los suplementos son para tema de vitamina D, son precursores de vitamina D. ¿Ok? Solo con la exposición al sol, con nuestra piel, esta vitamina D o este precursor de vitamina D hace su cambio y se produce la vitamina D como tal y hace el efecto que necesitamos. ¿Okay? Si tenemos una baja exposición, en este caso, no me expongo para nada porque tengo temor y miedo que me pueda dar de todo, el cáncer de la piel y todo lo demás, no me expongo. Y vamos a tener baja exposición, baja déficit de vitamina D y vamos a tener problemas óseos como también problemas inmunológicos. O sea, nuestras defensas van a estar bajas y vamos a tener temas a nivel de precursores de ciertos metabolitos en ese sentido. Y si es demasiado alta, porque dije, sí, tengo que estar y todo lo demás, pues si no la dosis que necesito sobrepaso de radiación, pues puedo tener problemas de cáncer, piel, oculares, como vamos a ir viendo. Entonces, tenemos que la radiación ultravioleta, el tipo B, pues va a generar ciertos enrojecimientos, quemadura solar, cáncer cutáneo, disminución de la continuidad cutánea. El tipo A va a haber fotoenvejecimientos, manchas, alergias, cáncer cutáneo y disminución de la inmunidad cutánea. La luz visible, fotoenvejecimiento y manchas, y la radiación infrarroja que tiene que ver, que se acompaña obviamente con la exposición en temas a calor. ¿No? Estamos hablando, esta radiación al tener contacto con el cuerpo va a absorberlo el cuerpo, va a alterar nuestra temperatura y pues vamos a tener temas que tienen que ver más con exposición a calor, que eso lo vamos a ver más adelante, que estamos hablando de calor, el tema, efectos también igual de envejecimiento como también deshidratación y otras que vamos a ir hablando más adelante. Vamos a tener problemas de manchas, ¿okay? con los diferentes tipos de esta radiación, quemaduras solares, dependiendo de la quemadura podemos tener hasta de segundo grado, fotoenvejecimiento, ¿ok? Bueno, estamos hablando entre máximo, entre 20 o media hora que se puede uno exponer para evitar el fotoenvejecimiento.
Cáncer de piel en diferentes evoluciones, ¿ok? Que sí tendríamos que, si hay exposición, pues dentro de la vigilancia de salud tendríamos que mapear las zonas expuestas, ver si no hay presencia de, de estas células cancerígenas. Lesiones oculares, estamos hablando inflamación de la conjuntiva, ¿ok? También puede haber inflamación de la córnea o también problemas de cataratas por acumulación de radiación solar y opacidad del cristalino. Además, puede haber degeneración de la mácula, que estamos hablando ya de la parte interna de nuestros ojos. ¿Okay? Estamos hablando que este es el ojo, el cristalino está acá, se opacifica o como se inflama, pues esta inflamación genera ciertas reacciones y opacifica el cristalino, como lo ven acá en la foto, pero a veces la radiación ingresa y aquí nosotros tenemos lo que se llama la mácula, que es el centro de visión para ver colores, ¿ok? Y puede dañarse y puede haber, en este caso, envejecimiento, desgaste de esa mácula y puede generar ya lesión de la retina y del nervio óptico como tal y obviamente pérdida de la visión. Generalmente esto se ve más, tanto de las cataratas y todo se ve más cuando se trabaja la intemperie, pero en zonas en las cuales existe demasiado brillo solar y que tenga que ver un componente con hielos o zonas de altura donde exista hielo, ¿no? Porque el reflejo de la radiación en el hielo pues genera una mayor brillo solar y que genera más daño, inflamación a nivel del cristalino y de la parte de la retina. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar conciencia de la necesidad de protegernos, primeramente. Tenemos que ver cómo nos estamos exponiendo, qué día, qué tiempo del día. Tenemos que ver los diferentes reportes de la radiación que se está manifestando. Estamos hablando, CENAMI siempre ve los pronósticos del día, en qué nivel de radiación vamos a estar. Acuérdense que cada nivel tenemos ciertos tipos o formas de tratar de protegernos. Estamos hablando que, obviamente, si estamos hablando de los niveles menores de 5, pues entre 1 y 2 no hay ninguna protección, es riesgo muy mínimo. Si estamos hablando de 3 a 5, protección o riesgo bajo, la protección es aplicar protección solar. A nivel de 6 a 8, aplicar protección solar y usar algún tipo de herramienta, mecanismos de bloqueo. Estamos hablando ya gafas, sombreros, con filtros, y ya estamos hablando ya por encima de 9, estas se van agregando a estos tipos de ropas, gafas y así sucesivamente, y limitación del tiempo de exposición. Ya son como medidas protectoras. A partir de 9 en adelante, pues está clasificado como riesgo alto y debe implementarse todas las medidas de control y le entrega los elementos de protección personal necesarios a los trabajadores expuestos para disminuir el riesgo de daño a nivel de la piel o, en este caso, ojos. Estamos hablando del tipo de ropa con medidas de control. Puede ser gorras con visera que puedan proteger también parte del cuello, lentes que permitan disminuir la radiación a nivel de los ojos, obviamente que tienen que tener o estar catalogados como proteger contra la radiación UVB, UVA y del filtrado, ¿no? También la ropa tiene que ser, obviamente, textil que permita, ¿ok? Mayor protección. Puede ser colores oscuros, manga larga, con cuello redondo, pero siempre proteger lo más que se pueda la ropa. Claro, uno dice, uy, pero estoy en verano, con manga larga. Habrá que ver el tipo de tejido que permita, obviamente, esa transpiración, pero que permita esa protección. Tiene que ser holgada, obviamente, y que tenga que estar seca. Igual la alimentación. Procurar que la alimentación, estamos hablando, que sea lo más saludable posible, incluir verduras y frutas. ¿Por qué? Porque estos tienen minerales y que pueden ayudar a bloquear un poco los daños que puedan tener a la piel. Estamos hablando regeneradores, vitamina E, vitamina A, vitamina C, minerales que puedan ayudar a mejorar
nuestras defensas hacia mecanismos fotoprotectores en ese sentido. Igual, si usamos protector solar, dependiendo de la exposición, obviamente si existe, pues habrá que usarla. Tenemos dentro de la parte de fotoprotección intrínseca, pues nuestra propia piel. Si tenemos una piel que produce melanina fácilmente, bueno, vamos a tener menor riesgo, pero eso no quita que no me proteja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esos sistemas de reparación del ADN y la síntesis de citocinas que podamos tener o moléculas antioxidantes puede ir cambiando en el tiempo. ¿Qué es lo que hace que cambie en el tiempo? Pues el nivel de estrés que pueda tener, cortisol, la acumulación de cortisol que pueda tener, eso hace que estos moduladores de defensas cambien y pueda ya manifestarse ciertas células que pueden ser a la larga contraproducentes. Entonces, no es que porque ya esté de una piel más bronceada o que sea un poquito más trigueño y que estoy en el nivel 4, ay, sí, me da quemaduras ocasionales, no me protejo, no. Tenemos que proteger. ¿Ok? Y la protección exógena es todo lo que podamos utilizar, ropa, sombreros, gafas, sombreras, todo el equipo de protección personal que podamos utilizar como fotoprotección. La estrategia de la fotoprotección, pues tenemos que ver un poco de reducción del tiempo global de exposición, ¿okay? Especialmente en las horas en las cuales hay mayor radiación y uno puede, por ejemplo, no saber o ver, ¿no? Si estamos en un momento o un nivel de alta radiación, pues es esta regla que está acá, ¿no? Dice que cuanto más pequeña es la sombra que nuestro cuerpo proyecta, más probable es que ocurra una quemadura solar. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un nivel de mayor intensidad y generalmente eso sucede pues cuando estamos a media mañana, ¿no? Cuando el sol cae perpendicular a nosotros y generamos solamente la sombra que proyectamos nuestro propio cuerpo. Entonces, quiere decir que la radiación es mayor, tiene mayor intensidad ahí. Una de las cosas es llevar ropas adecuadas, aplicarse fotoprotectores siempre 30 minutos antes de la exposición solar. ¿Okay? Obviamente siempre agite antes de aplicar porque los diferentes elementos que puedan tener pueden sedimentarse y obviamente no proteger adecuadamente. Aplicar generosamente. Se recomienda una palma completa en la mano para un adulto de talla media, equivalente a 6 cucharadas de café, o media palma para un niño. ¿Qué quiere decir? Que para todo el cuerpo, pues, tiene que ser esa cantidad de protector que tendrá que utilizarse para todo su cuerpo, o va a ser, dependiendo, si solamente son mis brazos, mi cara, mi cuello y la parte de las orejas, pues puede ser hasta lo que es la mitad de la palma de la mano. Y repetir cada 2 horas en ese sentido. El protector solar no importa marca ni nombre, solamente usar productos que tengan un factor de protección de 30 como mínimo para adelante. ¿Ok? Cuando la zona en la cual se va a trabajar tiene mayor reflexión, ¿ok? Se recomienda usar factor de protección entre 50 a más, según ya sea personal personal de mayor riesgo, ¿no? Y va a ser según, dependiendo del trabajo que se realice, ¿no? Estamos hablando de trabajadores agrícolas, permanentes o temporales, actividades laborales que se desarrollan en el agua, pues estamos en pescadores, buzos, tripulación, embarcación, porque ahí hay mayor reflexión. El agua refleja y es también uno de los sitios en los cuales vamos a tener problemas a nivel visuales. Estamos hablando, o sea, en alta mar o en agua, o puede ser también en zonas de hielo. Trabajadores de altura, mineros, personal de aduanas, fuerzas armadas, orden, guardaparques o guardabosques, personal de centros de montaña, trabajadores en regiones con un índice de radiación más de 6 durante todo el año. Limitaciones de la protección tópica, pues esta sea escasa, porque a veces decimos, se me va a acabar y vamos a reducir, puede ser menor. Puede ser que la aplicación no sea uniforme y deje zonas que no estén bien protegidas, o la aplicación no sea homogénea o tardía, ¿no? Puede ser que la replicación pase de casi 50 minutos y después me acuerdo que tenía que aplicármelo, pues igual
ya va disminuyendo la efectividad de la fotoprotección. O pacientes de alto riesgo con exposición solar continua, ¿no? Estamos hablando con tratamientos inmunosupresores, fotodermatitis, o sean sensibles a estos fotoprotectores, que va a generar un uso más, menos frecuente, y obviamente vamos a tener problemas ahí. Muy bien, ese es más o menos en el tema radiación. Bueno, estamos hablando solamente una parte de la radiación ultravioleta. Vamos a ver ahora un tema que tiene que ver con temperaturas extremas, ¿no? Vamos a hablar por frío y vamos a hablar por calor para poder cerrar esta charla. Disculpen la maratónica que es, pero es bastante extensa de trabajar. Es un resumen, ¿ok? Vamos a ir viendo, en todo caso. El tema a nivel de temperaturas tiene que ver con el estrés térmico, ya sea estrés térmico por frío o estrés térmico por calor. ¿Okay? Quiere decir que el equilibrio térmico entre mi organismo, cuerpo y el medio ambiente me generan condiciones críticas, pues va a hacer que varíe o fluctúe mi temperatura y que me va a generar problemas. ¿Okay? Uno de los temas a nivel, por ejemplo, para el tema de estrés térmico por frío, pues lo que va a generar es una carga térmica negativa a mi cuerpo, y lo que va a representar es una pérdida de calor mía, ¿okay? Yo como trabajador o el trabajador expuesto. Y combinado con factores físicos o climáticos, estos afectan en el intercambio de calor en condiciones ambientales, ya sea la ropa, ya física. Puede haber agregado velocidad del aire, o sea, que entre aire frío, y eso genera un tema que baje la temperatura en la zona del ambiente de trabajo y va a generar ciertos problemas. Hay que entender que la temperatura media normal en el interior del organismo es 37 grados. ¿Okay? Y que la temperatura media normal de la piel es más o menos de 35, y el cuerpo humano es considerado como un depósito, en este caso, de calor. Entonces, a ciertos niveles de temperatura, en este caso estamos hablando temperaturas bajas, pues vamos a tener ciertas medidas y exposición máxima que pueda hacer, ¿no? Que se pueda dar en ese sentido. ¿Okay? Entre 0 y menos 18, pues los límites, no tiene límites de tiempo de que pueda exponerse, siempre y cuando pues la persona esté vestida con ropa de protección adecuada. Entre menos 19 y menos 34, el tiempo total máximo son 4 horas, alternando 1 hora dentro y 1 hora fuera del área a baja temperatura. Es necesario la ropa protección adecuada. De menos 35 a menos 57, pues el tiempo total que puede exponerse es 1 hora, con 2 periodos de 30 minutos cada uno, con intervalos de por lo menos 4 horas. Es necesario igual una ropa adecuada de protección. Y más de 58, más de menos 58 grados, son 5 minutos durante una jornada de 8 horas, es necesario igual protección. Cuanto más intenso sea la fracción de frío que la cual uno va a estar expuesto, o sea, el tiempo también se va reduciendo y tiene que tomarse medidas en ese sentido. Actividades que puedan estar involucradas en frío extremo, pues son congelamiento de alimentos, refrigeración de alimentos, congelamiento de medicamentos, refrigeración de medicamentos, trabajos en nieves perpetuas o trabajo en ciudades en poblaciones en altura, que son los que más generan este tipo de exposición. Y los efectos de exposición al frío extremo, pues vamos a tener efectos a nivel de sensación térmica de dolor. Cuanto más sensación de frío, disconfort, va a haber dolor. Estamos hablando alrededor de 20 grados, podemos tener molestias. Malestar aumenta a medida que se pierde gradualmente mucho calor y que llega incluso a producir dolor. Quiere decir que cuanto más se va reduciendo la temperatura, nuestro cuerpo va a generar o tratar de hacer espasmos. Eso que uno llama, a veces uno empieza a titiritar o empieza a saltar y todo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de generar calor, y llega un momento en el cual estas empiezan a contraerse más y va a generar dolor a nivel
a nivel del cuerpo, a nivel muscular, dependiendo de las zonas, que generalmente son las zonas más alejadas del cuerpo. Estamos hablando las extremidades inferiores y superiores, ¿no? Va a haber disminución de la capacidad de trabajo, menos capacidad física, cognitiva o psicomotricidad. Estamos hablando que va a haber un letargio para poder hacer o maniobrar algo que tenga que ver con destreza motora, ¿ok? Como dicen, ¿no? Pérdida de destreza manual, pérdida de destreza mental. Si van a tener que hacer cálculos o algo por el estilo, pues cuanto más frío hay, vamos a tener mayores dificultades, dificultad de caminar, sensación de agotamiento. Y en el estado, pues, en tema de salud, pues efectos respiratorios, cardiovasculares y lesiones por frío. Estamos hablando partes de nuestro cuerpo congelados o hipotermia, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos. El inhalar aire frío pues causa irritación y acción inflamatoria, broncoespasmos, molestias de dolor en las personas. Otros efectos, pues sí, nos va a generar, puede generarnos caídas o resbalones, otros accidentes como tal. ¿Qué medidas podemos tomar? Pues es una de las que debería de hacerse, bueno, difícil que eliminemos o sustituyamos cosas o productos. Hay posibilidades de que puedan haber productos farmacéuticos que necesiten tanta refrigeración, pues es un tema de cambio tecnológico, que sería lo ideal, pero no siempre sucede. Podemos hacer controles de ingeniería, apantallamiento de focos de frío radiante, tuberías, radiadores que permitan disminuir y actuar sobre el ambiente térmico. ¿Sí? Para eso pues se tienen que tomar, obviamente, cierto tipo de monitoreo, de tipo de estudios para ver cómo podemos cambiar y mejorar esa parte, ya sea movilizando un poco y que sea indirecto y no sea directo para que este frío se pueda disipar mejor, esa sensación, ¿no? En todo caso, hay formas de poderlos hacer, si no se puede, porque son temas de ingeniería, pues habrá que hacer controles administrativos, ¿no? Los exámenes médicos periódicos para ver cómo está el sistema circulatorio de la persona, músculo esquelético también, y sistema nervioso en el sentido de atención, concentración, en ese sentido, ¿no? Ver el biotipo y acondicionamiento físico. Tenemos que hacer un proceso de acondicionamiento. No puedo yo colocar a una persona que está en un sitio que a temperatura normal trabajando y faltó alguien, necesito a alguien colocarlo y lo coloco de frente, pues voy a tener mayores problemas. Obviamente, si estamos hablando de 0 a menos 18, no tendríamos tanto problema, pero cuanto más intenso sea el nivel de frío que se manifieste o que esté en el proceso, tengo que tener una etapa de acondicionamiento físico para que la persona paulatinamente el cuerpo vaya entrenándose para esa exposición. Igual, no vamos a entrar, estamos entrando con un equipo o ropa específica, ¿okay? Disminuir los tiempos de exposición, rotarlos y para ciertas determinadas de labor, inducción en la exposición para que sepan identificar las sensaciones o los problemas que puedan conllevar esta exposición y a veces no le hacen caso a la sintomatología y puedan notificarlo a tiempo, poder salir a tiempo y poderlo notificar en ese sentido. Y también pues tener una adecuada alimentación, cada cierto tiempo tener en sitios de acondicionamiento bebidas que permitan calentarse en ese sentido. No, obviamente bebidas, no estoy hablando de bebidas, al decir calientes no estamos hablando de hierba, que esté hirviendo, no. Que esté bebidas ligeramente tibias para que permita tomarse en ese sentido y poder regular la temperatura interna a nivel del cuerpo. Dentro de los equipos de protección personal, pues hay que usar prendas de vestir en forma de capas con efectos aislantes sin que dificulte el movimiento del trabajador, ¿no? También, si estamos hablando de temperaturas que pasan que bajan de los menos 16 grados centígrados, pues utilizar ropas interiores de tipo aislante que permita mantener la piel seca. El 50% del calor corporal pues suele perderse por la cabeza y es necesario siempre asegurarse una buena protección térmica usando gorros o cascos de doble aislamiento.
para que evitar la pérdida de calor en ese sentido y tener o agregarse un tema de accidentes por hipotermia en ese sentido. Dentro ya del otro extremo, hablamos de frío, ahora hablamos la parte de calor, pues el estrés térmico por calor es la carga del calor que reciben los trabajadores y que se acumula en el cuerpo y que resulta pues de una interacción pues en las condiciones ambientales, ¿no? Y la cual del lugar donde trabaja, la actividad física y la ropa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la condición ambiental en la cual yo estoy trabajando tiene un nivel de temperatura, la cual yo al interactuar y con la actividad que yo tengo que realizar y la ropa que llevo hacen que yo absorba ese calor y mi temperatura empiece a alterarse, empiece a subir. Acuérdense que estamos hablando que nuestra temperatura regular en la piel es 35, entre 36,5 y 37, nuestra temperatura interna. Si esta se ve elevando, vamos a tener cambios fisiológicos internos que nos van a alterar. ¿Ok? Entonces, en este caso, el estrés térmico por calor no es tanto un efecto patológico como tal, sino es la causa de los diversos efectos patológicos que se producen, o sea, los diferentes cambios fisiológicos que se generan internamente, cambios a nivel de la frecuencia cardíaca, la vascularización, la respiración, y vamos teniendo también temas con la difusión de nuestra sangre a los órganos vitales, y esto pues puede generar diferentes sintomatologías. Y los factores pues que influyen tiene que ver la temperatura del aire. ¿Sí? A veces sucede que estamos en sitios en los cuales no existe mucha ventilación y el calor se está acumulando y lo poco que circula, pues el aire se va calentando y se queda ahí, ¿no? Entonces eso también al respirar me va a generar cambios en mi temperatura. A la humedad, cuando hay exceso de humedad, pues nuestro sudor no se evapora tan rápidamente y no existe un mecanismo de enfriamiento. Acuérdense, cuando yo estoy en sitios calurosos o sitios en los cuales hay calor y empiezo a transpirar, es bueno en el sentido, ¿por qué? Porque el sudor lo que está haciendo es regular en nuestro termostato y disminuir la temperatura. Al irse evaporando, es que empieza a enfriarse el cuerpo. Cuando no existe ese mecanismo que permita la evaporización, cuando hay demasiada humedad, pues el sudor no se evapora y se mantiene ahí, pues no nos enfriamos y seguimos sintiendo el círculo vicioso de seguir nuestra temperatura alta, sudar con mayor profusión, pero al sudar más, elimino electrolitos y elimino líquido. Y empiezo el tema de deshidratación y la sintomatología siguiente que va a llevar en estos cambios a nivel fisiológico. Movimiento del aire, siempre cuando el aire esté fresco, obviamente cuando existe movimiento, pues el aire va a mantener la piel más fresca y va a hacer que se evapore ese sudor y va obviamente a disminuir y refrescar el cuerpo. Condiciones personales. Tiene que ver con la edad, obesidad, nivel de actividad física que tenga la persona, el estado de salud, la falta de descanso, si consume algún tipo de medicamentos, o consumos de alcohol, drogas o exceso de cafeína. Haber sufrido con anterioridad alguna enfermedad relacionada con el cáncer. Son temas personales que uno tiene que tomar en cuenta en la vigilancia de la salud de los trabajadores. En condiciones del lugar, pues, la planta física como tal, que tenga deficiente ventilación, no exista condiciones de equipo de protección personal adecuada, dependiendo o estas no están acondicionadas para el nivel de calor que se está solicitando, el ritmo de trabajo acelerado, falta de periodos de descanso, el tiempo, la duración de la tarea, si son tareas largas que van a generar que nuestro cuerpo genere mayor concentración de calor y esta pues puede llegar a niveles peligrosos, ¿no? Y también la falta de aclimatación en ese sentido. Aquí vemos un poco factores que puedan generar cambios en la termorregulación. Por ejemplo, el tema de la edad, la tolerancia al calor disminuye con la edad.
el tema de sexo, estamos en el género, de las mujeres parecen soportar menos el calor, y en el tema que con el embarazo pues disminuye más la tolerancia a este calor, la masa corporal, la obesidad y la delgadez excesiva disminuyen la tolerancia al calor. ¿Ok? Y otros antecedentes médicos, pues cardiovasculares, respiratorios como diabetes, insuficiencia renal, pueden generar cambios en nuestra termorregulación en otros. ¿No? También la aclimatación, ¿no? La aclimatación no es de un solo día, sino son un proceso más o menos entre 8 a 12 días en promedio para que la persona ya esté expuesta a un sitio de trabajo en la cual el estrés térmico sea por encima de los 30 grados o más de los 35 grados. Vamos a tener problemas a nivel de calambres, desmayos, erupciones en la piel, agotamiento por calor, y vamos a ir escribiendo rápidamente algunos efectos, ¿no? Calambres, pues, por calor se ocurren por sí solos o simultáneos con otras enfermedades relacionadas con el calor. Estamos hablando con la deshidratación, la sensación de fatiga, cansancio o mareos, y puede darnos el calambre al mismo tiempo. Y estas pues son espasmos musculares y dolorosos, obviamente, causadas pues por la deshidratación, ¿no? La sudoración excesiva. ¿Okay? Y esto tiene que ver mucho con la pérdida de minerales con el sudor. Los desmayos pueden ocurrir cuando una persona pues no está acostumbrada y se permanece en sitios de calor en una posición y obviamente les da una baja a nivel de circulación, porque el cuerpo empieza a tratar de hacer los cambios necesarios para poder mejorar su perfusión, y esta persona pues cae repentinamente. Hay erupciones en la piel, sarpullidos que muchas veces se suscitan por los conductos se tapan, y obviamente hay ciertas erupciones en la piel por el exceso en sitios calurosos y con mayor humedad, ¿no? Y el agotamiento por calor ya empieza cuando tenemos mayores exposición de pérdida de grandes cantidades de líquido a través del sudor, y obviamente pérdidas de minerales como sales, sodio en ese sentido. Y estas pues se van a manifestar como dolor de cabeza, mareos, debilidad, cambios de humor, malestar estomacal, vómitos, algunos con disminución de la coloración en la orina, o sea, la orina sale concentrada, mareos, desmayos, piel pálida, pegajosa. Son diferentes manifestaciones que van dando y que a veces la persona no lo reporta y se sigue exponiendo, y esto termina con el golpe de calor. Estamos hablando con ya sintomatología mucho más seria, porque la persona ya empieza a chocarse y va a generar problemas respiratorios, convulsiones, confusión, pérdida de conciencia, desmayo, y la temperatura del cuerpo está por encima de 40 grados, se queda de la boca, piel roja, la piel está caliente, y esto pues genera todo un tema a nivel en este caso, ¿no?, de pérdida de conciencia, que puede llevarlo a la muerte. ¿Okay? Generalmente para el golpe de calor, para diferenciarlo de agotamiento, pues la piel siempre va a ser seca y caliente, muy alta temperatura corporal, y en agotamiento de calor la piel es fría, húmeda y pegajosa. La temperatura puede estar un poco elevada o normal. ¿Qué hacemos si estamos con agotamiento por calor? Pues mover a la víctima a un lugar fresco, mantenga a la víctima acostada con las piernas rectas y elevadas entre 8 a 12 pulgadas, ¿okay? Levemente elevadas para que mejore la circulación. Refresque a la víctima aplicando compresas frías o toallas o paños mojados. Ventile a la víctima. Dele de beber agua, no agua helada, estamos hablando de agua fría, pero agua a temperatura. ¿Okay? ¿Sí? Y si esta se encuentra inconsciente, pues no darle, ¿no? Si se observa mejoría dentro de los siguientes 30 minutos, busque una atención médica, y si no, llame o active su sistema de emergencia para que sea evacuada inmediatamente. En el golpe de calor sí necesitamos que se identifique para que sea trasladada inmediatamente, porque la persona empieza a chocarse, ¿no? Hay que llevarla a una zona fresca, retire la ropa pesada, póngale ropa ligera, o que se quede con ropa ligera para empezar a ayudar a refrescarse. Enfríe a la víctima con cualquier medio disponible, colocándole bolsas de hielo. Ahí sí tenemos que colocarlo en sitios cosas frías.
obviamente envueltas en toallas en ese sentido, ¿no? Y obviamente siempre viendo la temperatura, cuánto está descendiendo para evitar lo contrario, que sería la hipotermia. ¿Ok? Eh, Mantenga la cabeza y los hombros ligeramente elevados. Y si la persona se encuentra consciente, ofrézcale agua fresca, con electrolitos, no bebidas de alcohol y sin cafeína, obviamente, y busque atención médica inmediata. Atienda la convulsión si es que convulsiona, y si esta persona hace paro cardiorrespiratorio, pues empiece la reanimación cardiopulmonar de acuerdo a cómo se haya aprendido. No suministre aspirina ni acetaminofén, porque a veces ellos sienten dolor y a veces uno piensa para calmar el dolor, nada, nada de eso. ¿Por qué? Porque es contraproducente para el tema vascular. Lo que debe hacerse, pues, si estoy expuesto a temas de calor, pues tomar mucha agua, tomar descansos en lugares frescos y con sombra, estar atento a los síntomas de estrés calórico, tanto en las personas como en los compañeros de trabajo, y lo que no debo de hacer, pues, es ignorar esos síntomas, ¿ok? De estrés calórico, intentar broncearse mientras trabaja. ¿Por qué? Porque cuanto mayor expuesta la piel a nivel del tema radiación solar, también vamos a generar mayores cambios fisiológicos para el tema de golpes de calor. Y tratar de mantener el paso con el resto de los trabajadores, incluso cuando se sienta mal, ¿no? Y siempre avisar en ese sentido. La aclimatación se hace generalmente, pues se consigue no de forma inmediata, es un proceso entre 7 a 14 días. El primer día, pues como medida, ¿no? Si tenemos zonas de calor, estamos hablando, son fundiciones y cosas por el estilo, pues el trabajador debería estar expuesto, en este caso, una mitad de jornada, y así día a día ir aumentando la exposición, yendo obviamente viendo aumentando también la actividad física dentro de ese entorno, y a ver si es, y viendo cada cierto tiempo, viendo, por ejemplo, cuando estamos a los 7 días, 14 días, la persona está bien, a los 7 días está bien, perfecto, continúa, ya está aclimatado y pasa de frente, ¿no? Sigue y solamente con las supervisiones recurrentes. Pero si la persona a los 7 días aún necesita aclimatar, pues eso son entre 7 y 14 días, los cuerpos responden diferentes. Y sí se necesita, pues, que la persona cuando se ausente más de 3 semanas o 3 semanas de la zona de la cual existe estrés térmico, tiene que volverse a aclimatar. ¿Por qué? Porque se pierde esa aclimatación. ¿Okay? No es que, pues yo he estado trabajando, me tocó vacaciones, me fui un mes, regreso y me vuelven a meter igual, puedo tener problemas de golpes de calor o temas de agotamientos por calor. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se desacostumbra. ¿Okay? Y siempre como medida individual, nosotros tenemos que beber agua con frecuencia y hidratarnos con frecuencia. ¿Okay? Una cosa es beber agua y otra cosa es hidratarnos. El hidratarse, estoy hablando, sales con electrolitos si es que estamos expuestos a sitios con estrés térmico, ¿no? Puestos de trabajo con estrés térmico. No esperar a que sienta la boca seca o que sienta fatiga para decir, tengo sed. No. Tomar líquidos siempre con frecuencia. ¿Ok? No esperar a que se tenga sed. Tenemos que acostumbrarnos o tener hábitos de tomar siempre periódicamente líquidos. ¿Okay? Evitar, si estoy expuesto a estrés térmico, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y no abusar del café. ¿Okay? Evitar también comidas pesadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque las comidas pesadas, en este caso estamos hablando de comidas con demasiados condimentos y todo lo demás, todo lo que sea, en este caso a veces las mismas menestras, le echan chancho y todo lo demás, esto va a generar un mayor tránsito más lento a nivel de la digestión, que va a incrementar la temperatura del cuerpo. Entonces, si estoy expuesto a estrés térmico, pues va a elevarse con mayor facilidad, ¿no? Entonces, si estamos trabajando en sitios con estrés térmico, pues lo que se debería de hacer es consumir comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. Siempre incluir ensaladas, frutas, verduras, zumos. ¿Por qué? Porque ahí están las sales, lo que se necesita para poder
contrarrestar la deshidratación. ¿Sí? Una de las cosas importantes es a los trabajadores sensibles que tienen alguna enfermedad que pudiera agravarse con el calor o la deshidratación, como patologías cardíacas, que tomen algún medicamento, ya sea diurético o para lo que es la hipertensión, beta bloqueantes, anticolinérgicos, o en este caso barbitúricos para cierto tipo de temas mentales, cosas por el estilo, pues tienen que ser notificados y tienen que tener una observación específica porque son más sensibles a que sufran problemas de estrés térmico en ese sentido. Estamos hablando que tengan agotamiento por calor o golpes de calor. Permanecer el mayor tiempo posible cuando descansen en lugares frescos. Ya sea estos comedores, vestuarios bajo techo, que estén climatizados, que se puedan refrescar. No estar a la intemperie o ese segundo está ahí al aire libre y no tiene un sitio donde reposar, no estaríamos refrescando. Y si siente mucho calor, humedezca con frecuencia el cuerpo y la cabeza y eso va a, y claro, no secarlo para que esto ayude a disminuir al secarse y al evaporarse, pues lo que va a hacer es hacer que el cuerpo pierda calor en ese sentido. Limitar la realización de actividades físicas como el deporte. Si nota cansancio o mareos, retírese a un lugar fresco, ventilado y aflójese la ropa. Usar siempre ropa ligera y holgada, preferentemente de fibras naturales y de colores claros para los temas a nivel de exposición a calor. Y seguir pues horarios siempre de sueños regulares. Eso ayuda a, en este caso, a nuestro cuerpo reparar fisiológicamente nuestro cuerpo en ese sentido. Dentro de la parte organizativa, pues, tiene que ver mucho con habilitar lugares de descanso con temperatura adecuada, facilitar el acceso al agua, establecer pausas periódicas fijas o según la necesidad. Durante horas más calurosas del día, pues realizar tareas menos pesadas y igual menos peligrosas, disminuirlas o evitarlas. Establecer rotación de trabajadores de áreas que puedan tener o que puedan disminuir la dosis de estrés térmico, evitar el trabajo en solitario. Si estoy trabajando en zonas de estrés térmico, calderas o algo por el estilo, pues debería de haber 2 personas trabajando. Nunca solos. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en el cual la persona no pueda pedir ayuda, tenga un agotamiento por calor o se desmaye y nadie se da cuenta y cuando ya se den cuenta, pues la persona o tenga golpes de calor y ya es demasiado tarde y no vamos a poder hacer nada por él. Informar a los trabajadores sobre la fatiga, sus síntomas y cómo deben actuar frente a ella y cómo notificarlos dentro del tema de vigilancia. Establecer programas de aclimatación, fomentar el mantenimiento físico de los trabajadores con peso corporal y buena alimentación. Establecer revisiones de salud de manera periódica, pues que garantice, en este caso, la parte específica en trabajadores más sensibles, ¿no? Que tengan diabetes, obesidad, problemas cardíacos, renales, que permita ver si esto está controlado o no, porque cuando no existe control, pues el tema a nivel termorregulador tampoco va a estar controlado. Y bueno, si cierra la enfermedad o lo que es los eventos, ya sea por el calor, puede ser prevenido, recordando 3 palabras siempre, ¿no? Agua, descanso y sombra, ¿no? Beba agua frecuentemente, descanse en la sombra, tómese descansos, limite el tiempo en el que se expone el calor. Son medidas generales, el resumen de todo lo que hemos ido hablando. Y para terminar, pues por una generación segura y libre de riesgos para todos los trabajadores, es indispensable un sistema de gestión de seguridad salud al trabajo más humana, pues para asegurar pues una vejez saludable. Y esto es un compromiso de todos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas importantes para el sistema de gestión de seguridad salud al trabajo, lo más importante es, o el pilar importante de todo el sistema es identificar adecuadamente los peligros que estamos teniendo y las actividades laborales, ¿no? O sea, no es simplemente decir, estamos expuestos a químicos. ¿Qué químicos? Hay soldadura.
¿qué están soldando? Porque se comporta diferente dependiendo de lo que uno suelde. Al decir sí hay ruido, pero este ruido se ha medido, es necesario saber, eh, como les dije yo, las frecuencias de octava para saber en dónde tenemos mayores problemas en esa frecuencia de octava, para saber cómo intervenimos, qué tipo de paneles puedo utilizar, qué tipo de equipo de protección personal puedo utilizar. Entonces, no nos quedemos solamente en concreto decir, ya, hay esto, ¿no? Por ejemplo, igual con el tema ergonómico, tenemos que identificar correctamente, porque la identificación, como para todo tema de médico, es la anamnesis que nos va a llevar al diagnóstico correcto y al tratamiento correcto. Lo mismo sería en seguridad de salud en el trabajo. Vamos a tener la realidad de la empresa, la población que se expone y saber cómo lo vigilamos y qué medidas de control que tengo que yo hacer en el puesto de trabajo, porque es el puesto el que tiene el problema, no tanto el trabajador. El trabajador es el que se enferma porque se expone. Eso es lo que, bueno, buenamente lo que he aprendido en la parte de la medicina del trabajo. Si bien es cierto, curamos trabajadores indirectamente, pero realmente lo que curamos es el puesto de trabajo. Y es a eso donde tendríamos que abordar. No sé si tengo dos manos levantadas, no sé si tienen alguna pregunta. Ay, vamos a pasar con la ronda de preguntas. Tenemos a ver, aquí las manos alzadas. Sí, José Antonio. Tenemos a José Antonio Lizarburo. Le estamos solicitando para que reactive su audio. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? escucha? Sí, muy buenas, capacitador. Mire, una consulta, en lo que es en el área de seguridad ciudadana, el puesto de Serenazgo, hacen servicio, la formación lo hacen al aire libre, ¿no? Y ahora que ya viene el verano, todo esto, el tema que usted está hablando, la exposición al sol, ¿no? Entonces, mi pregunta es si forman todos los días, ¿Quién es? lo hacen formar al aire libre. ¿Me está escuchando? Ay, tú está. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, le escucho un poco entrecortado, pero creo que estoy entendiendo que es un área de seguridad ciudadana, ¿verdad? Sí, la formación lo hacen al aire libre y, o sea, pleno en el verano, ¿no? El calor. Y cada formación es a diario 20 a 15 minutos a exposición al calor, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo está expuesto ahí el personal, ¿no? Eso es lo que quiero saber, ¿no? ¿Cómo se podría evitar eso? Ok, bueno, lo primero, lo ideal sería que esa formación sea a primeras horas de la mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como les dije, el mayor riesgo está a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde en ese sentido. ¿Por qué? Porque es la mayor radiación que vamos a tener. Si usted los forma a las 7 de la mañana, no sé, si entran a las 7, 6 y media o 7 de la mañana, no tendría mucho riesgo más que solamente con usar su bloqueador solar en las zonas más expuestas, porque entiendo que creo que van con una camiseta o algo, más que nada toda la piel expuesta en ese sentido, ¿ok? Ahora, lo que sí habría que ver es, sí sería bueno que su área cada cierto tiempo dé alertas para que sepan qué nivel de radiación vamos a tener en esos días y a qué horas, porque va cambiando. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ellos, por ejemplo, ¿no? Si me dicen que hoy vamos a tener una radiación en un inicio de 5 y a partir de las 10 voy a tener cerca de 16 o 17, que es la más alta, ¿qué tendría que hacer? Ver que ellos cuando estén haciendo, no sé si hacen patrulla, cosas por el estilo, buscar que estén bajo sombra en algún momento dado y no estén a la intemperie totalmente, a la intemperie, ¿sí? O sea, que les caiga totalmente. En su defecto, utilizar, por ejemplo, ¿no? Si van a estar con, póngase, manga corta, tendrían que estar en esos momentos, si es que es necesario que estén a la intemperie,
con manga larga, ponerse los bloqueadores cada media hora o cada hora, y tomar líquidos periódicamente para evitar la deshidratación, porque acuérdense que estamos hablando tanto radiación solar con radiación infrarroja, que nos va a dar mayor calor, mayor absorción de calor, y la temperatura va a cambiar y vamos a tender a sudar y a deshidratarnos. Como digo, la recomendación es siempre, si se forma, lo más temprano posible. Si vamos a hacer trabajos de campo, verificar los niveles de radiación que vamos a tener durante el día, que eso lo da CENAMI, y también están ya y colocan las recomendaciones que se necesita, y cada cierto tiempo tratar de que estén en sitios, o que busquen sitios con sombra. ¿Ok? Eso es lo más que pudieran hacer. Y bueno, obviamente el tipo de ropa, dependiendo del nivel de radiación que vamos a tener. ¿Ok? O sea, usted recomienda que cuánto tiempo pueden estar ¿no? En ese sitio, en esa formación. Si la formación son en las tardes, a partir de las 2 de la tarde y media. ¿Cuánto tiempo pueden estar el ser humano? Sí, ¿cuánto puede estar el ser humano, o sea, con ese, supongamos, a 22 grados, 23 grados? Tiempo, ¿no? Lo único que pudiera hacer, lo más seguro es que antes, bueno, se supone que están trabajando en un sitio y todo, pedirles que en el momento o media hora antes de la formación, o 15, 20 minutos antes de la formación donde estén, porque pueden estar en sitios con sombra y todo, todos se coloquen con bloqueador, y cuando estén formados, todos estén con bloqueador. Es lo más seguro que pueden hacer. ¿Ok? O sea, que las zonas expuestas estén todos con bloqueador. Porque son 2:30, la radiación es alta, la idea es no exponerse. Estamos hablando que en esos momentos estamos a 16, pero no hay otra forma. No se puede hacer más tarde. Perfecto. Todos que estén con su gorra con ala ancha, o los niveles a nivel de la mayor parte del cuerpo pueda estar un poco cubierta, y lo que no, con bloqueador. No tiene de otra. Si es que no encuentran algo que pueda tener algo de sombra. Con bloqueador van a poder estar media hora, obviamente en el tema que les vayan a estar diciendo, las indicaciones que usted pueda estar dando. Termina la media hora, tienen que volverse a colocar bloqueador para lo que tengan que hacer o las actividades que puedan hacer. Acuérdense que la exposición, en este caso bloqueadores, son cada media hora en ese sentido. Es lo único que pudiera hacer. Y si quisiera estar, no hay forma de estar bloqueador, no hay forma, pues lo máximo que pudieran estar serían 15 minutos. Pero va a depender de lo que puedan hacer ahora. Lo ideal sería que esa formación se haga a las 3 de la tarde, 3:30, que va bajando la radiación. De 3:30 a 4, que es una menor radiación, con un simple bloqueador, y ya tuvieran menos problemas. Cuanto más cerca al mediodía, más radiación vamos a tener. Eso es lo que quiero que vean. Gracias. Gracias por su explicación. Tenemos la siguiente pregunta de Manuel Odicio. Le estamos solicitando para que active su audio. Gracias, buenas tardes. Doctor, mi pregunta era sobre las sales rehidratantes. ¿Con qué frecuencia es recomendable tomárselas? Y la otra pregunta es, ¿qué parte del cuerpo es más susceptible o propenso a cáncer a la piel? Muchas gracias. Ok, a ver. Las sales hidratantes, por lo menos, deben de tomarlo por lo menos una vez en la jornada, mínimo, dependiendo de la exposición, obviamente, ¿no? Porque se sugiere entre 2 veces en la jornada, pero como mínimo una vez, sales hidratantes, ¿ok? Obviamente, si yo estoy trabajando en sitios con caldera, o donde existe fundición, o estoy a la intemperie porque tengo que estar caminando y estar como tipo vigilancia o cosas por el estilo, pues se recomienda que por lo menos sea antes de la exposición, tomar líquido con sales hidratantes, al mediodía y al finalizar la jornada. ¿Ok? Ojo, esto es para personas que no tengan ningún tema hipertensivo o renal de fondo.
Si hay tema hipertensivo renal de fondo, habría que ajustar las dosis de las sales hidratantes, ¿ok? Pero para una persona normal, pueden ser una vez en el día, puede ser a la mitad de la mañana, al terminar la jornada, si es que no es muy intenso. Si es intenso, puede ser al empezar, a la mitad de la jornada, o pueden ser 3 veces al día, lo máximo que puedan tomar. Porque estamos hablando que son envases que vienen aproximadamente en envases de 300 o medio litro en ese sentido como máximo. Si no, son una taza que vienen a ser, pero generalmente son entre 400 mililitros a medio litro de envases que pueden ir tomando en ese sentido, ¿sí? Y las zonas de mayor riesgo tienen que ver que son zonas en las cuales menos nos protegemos. Estamos hablando del cuero cabelludo, las orejas, porque a veces nos olvidamos, nos echamos por todos lados y menos en las orejas nos echamos bloqueador, ¿no? O lo protegemos realmente, ¿no? Porque no, que no quiero con ala ancha, que se me ve como si fuera Gilligan, y se ponen con solamente como gorra o como visera, y obviamente queda cuero cabelludo y queda las orejas descubiertas, y a veces en las orejas no nos colocamos el bloqueador necesariamente. Pero se ha encontrado mayor incidencia ahí y en la espalda en trabajadores que trabajan más en campo. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta de Shirley Bedoya. Se le está solicitando para que active su audio. Hola, tío, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, mire, primero agradecerle por la exposición y segundo, mi pregunta va dirigida mucho a lo que es exposición a radiación, ya que, bueno, yo estoy en la ciudad de Arequipa y acá pues de 365 días al año Arequipa tiene entre 300 y 320 días de sol radiante. Usualmente aquí en la sierra tenemos radiación entre 11 y 16. Y bueno, mi trabajo, yo trabajo con personal militar, policial y de vigilancia expuestos a radiación solar casi todos los días y bueno, por los índices de radiación solar, como les digo que acá son altísimos, ¿qué exámenes qué exámenes médico-ocupacionales yo podría hacerles? Porque la exposición de ellos es a diario, ¿no? Y la protección que tienen, si bien es cierto, acá está normado el uso de manga larga, pero no es pues lo adecuado para el nivel de radiación que tenemos, ¿no? Y por el uniforme que ellos utilizan, no pueden utilizar muchas veces sombreros de ala ancha, salvo en determinados momentos, ¿no? Entonces, doctor, yo quiero irme un poquito de repente a que usted me pueda orientar en los exámenes médico-ocupacionales que yo debo de realizar, este personal que, como le digo, está altamente expuesto, más aún por los niveles de radiación que tenemos aquí en Arequipa. Gracias. Ok, a ver. Primero, una de las cosas importantes cuando tenemos así exceso de radiación, de exposición a radiación solar, el uniforme tiene que tener especificaciones que la tela repele, en todo caso, tipo que tenga protector contra radiación UVA y UVB. ¿Okay? Existen telas de ese tipo. No es posible, que puede ser muy caro, puede ser, pero y tenemos que llegar a ese nivel. Ahora, ¿qué puedo hacer yo en el examen médico ocupacional? Primero, las zonas que tienen mayores problemas que estamos hablando, los brazos, la espalda, cuello y la zona de la cara y la cabeza, tendríamos que explorarlo de manera clínica, si es posible con un dermatólogo o un médico que si fuera, si es general, porque el tema aquí es buscar lesiones que puedan inducir a ver cambios a nivel de presencia de lunares o de lunares que ya habían, pero que se estén transformando, ¿no? Que estén haciéndose los cambios patológicos hacia un tipo de cáncer. Aquí hay diferentes formas, hay en este caso los dermatólogos utilizan unas, en este caso con lupa, van midiendo y van viendo un mapeo
del cuerpo donde están encontrando y se va siguiendo con el tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando año a año, se va viendo cómo están viendo esos cambios. El mismo trabajador tiene que saber indicársele para que él pueda ir viendo. Bueno, a veces en la espalda no lo podemos ver, pero sí podemos verlo en la parte de los brazos o en la cara mismo, porque a veces sucede que a veces van generándose, no necesariamente melanoma, pero sí diferentes tipos de cáncer escamosos de la piel que dicen, es una como verruguita, es como, sí, es un lunar de carne. Y a veces no, puede ser un tipo de cáncer en ese sentido. En el examen, es un examen clínico realmente a nivel para ver piel, no se necesita un otro estudio, salvo si la radiación es exagerada y tiene un buen presupuesto. Hay actualmente un tipo de procedimiento en la cual toman como tipo fotografías y con la inteligencia artificial ayudan a que puedan detectar ciertas lesiones de esa fotografía, porque es a muy buen nivel de, en este caso, la toma, y el médico ya se va enfocando en los lunares en donde debería de observar mejor, ¿no? Hay ayudas, pero obviamente no sé qué tan asequible sea, pero el médico incluya dentro de su examen médico ocupacional revisar a nivel de piel para búsqueda de lesiones premalignas en piel, ¿no? Y eso lo puede hacer un dermatólogo. Es lo más que pueden hacer. Mientras tanto, el tema de bloqueadores, el tema de el uniforme que tenga nivel de protección UVA o UVB para esas zonas que tienen mayor radiación. Entiéndase que trabajadores que estén en zonas de altura, pues la radiación es mucho mayor que las zonas que estén más bajas. Entonces, por ahí pueden priorizar, en todo caso, las estrategias de la vigilancia de la salud, ¿no? No sé si respondí su consulta. Muchas gracias, doctor. Ahora pasaremos con la siguiente pregunta para Benny. Benny se le está solicitando para que active su audio. Pensando que era de la última factura. Buenas tardes con todos. Gracias al doctor que está llevando a cabo la exposición. Tengo una pregunta. El bloqueador, entonces, por todo lo que he escuchado, el bloqueador vendría a ser un equipo de protección. Siendo así, sería obligación del empleador entregar bloqueador a todos sus trabajadores que se encuentran expuestos, ¿no?, a una radiación solar. Es mi consulta. Sí, si yo tengo, por eso digo, partiendo de la identificación, si yo identifico que existe exposición a radiación solar y esa implica un riesgo, estoy hablando, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy expuesto, pero solamente estoy expuesto las 2 primeras horas o la primera hora de la mañana, de 6 a 7, de 7 a 8, la radiación es imperante, pero si estoy expuesto durante todo el día o durante las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que es donde la radiación llega a sus más altos niveles, sí, los bloqueadores solares vendrían a ser parte del equipo de protección personal. Como si además, por ejemplo, las personas que están trabajando en las zonas altoandinas, necesito tener unos lentes de protección UVB o UVA. ¿Por qué? Porque los reflejos de esa radiación me puede generar problemas, como vimos, oculares, pues tendré que utilizar las gafas de protección y las demás condicionantes. No solamente sería el bloqueador, ¿ok? Pero sí, está considerado como tal. Y obviamente, al ser considerado como tal, debería de estar dentro del petitorio de cada empresa en el sentido del equipo de protección personal. Muchas gracias, doctor. Ahora pasaremos con la pregunta de Job Pizan. Se le está solicitando para activar su audio. Job. Sí, capacitador, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, sí se le escucha. Ya, capacitador, mi consulta es sobre, digamos, yo actualmente soy un fundidor, ¿no? Y estamos expuestos a temperaturas elevadas, digamos, en el área. Es una sugerencia o una guía, digamos, que me sugiera el tema de que, por ejemplo, hay periodos o hay lapsos, por ejemplo, que uno necesita, digamos, acudir a los servicios generales, o en el caso de, por ejemplo, de nuestro break, nos exponemos a temperaturas ambientes, ¿no? Ese cambio de temperatura, ¿qué afectaría? O, digamos,
o qué medidas se necesitaría tomar. Gracias. Ok, bueno, estoy entendiendo que el puesto o la ocupación es fumigador. Puede ser fumigación externa o puede ser interna. Eh, una de las cosas importantes es que si uno tiene, momentos de pausa, estas deberían de ser en sitios ventilados y no a la intemperie. O sea, que estén en el sol ahí radiante, no. Por lo menos bajo sombra, el intemperie. Ya, pues no puedo, no tengo. Bueno, busquemos sitios o en su defecto debajo de un árbol, aunque sea, pues es que está la intemperie, un parque, qué sé yo. O si está en una casa, tratar de estar bajo techo en zonas refrescantes para mitigar un tema del calor y disipar y digo ventilado, ¿por qué? Porque el aire al contacto con nuestra piel lo que va a hacer es evaporar el sudor y esto va a enfriar nuestro cuerpo. Lo que no se recomienda en este caso es que tome bebidas heladas, ¿ok? Porque está con el cuerpo caliente. Tome bebidas a temperatura ambiente, no heladas. Estoy hablando con hielo y todo así, como tipo raspadilla y todo, por más ganas que dé. ¿No? ¿Por qué? Porque eso va a generar cambios bruscos a nivel de temperatura interna que puede cambiar fisiológicamente nuestra termorregulación. ¿Ok? Lo ideal es tomar agua al tiempo, un poco fría posiblemente, pero no helada. No helada. ¿Ok? Y siempre bajo sombra, en sitios que esté ventilado para que pueda usted recuperar, en este caso, la parte termorregulatoria, que es lo que nos está generando la fatiga. Al ingerir líquidos y todo eso va a ayudar a regular mejor para la siguiente etapa de la faena que pueda tener. ¿Ok? Pero siempre, como le digo, bajo sombra. Si está totalmente mojado, lo mismo es en zonas de frío. Si está totalmente frío, salga a zonas que no tenga tanto calor, sino temperada, porque hay zonas de aclimatación cuando estamos hablando de almacenes frigoríficos. Y lo recomendable es, si es que tiene la ropa interna húmeda, cámbiese. ¿Por qué? Porque esa humedad va a generar mayor disminución de la temperatura con efecto hipotérmico por el frío, ¿ok? Que es el otro contexto de lo que estoy hablando, ¿no? Del calor hacia frío, ¿ok? Bueno, no sé si tengan otra pregunta. Sí, como última pregunta ya, para Loren Ruiz se le está solicitando que active su audio, por favor. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Yupanqui, qué gusto. Mi consulta es en relación a las diferencias que pueden haber de los impactos de los agentes físicos por género, en el caso de la mujer, ¿no? Ok, bueno, el impacto a nivel en este caso estamos hablando vibración o calor, sí, en el género femenino es un poco mayor, ¿ok? Generalmente más por efectos a nivel musculoesquelético en la parte de vibración del cuerpo completo, en el tema de columna, y en el parte del calor, pues es más que nada por el tema del estrógeno que hace que la termorregulación se agote más rápido fisiológicamente y la persona del sexo femenino pueda tener más rápidamente agotamiento por calor. Si es que no se compensa adecuadamente con ingesta de los controles, ¿no? Adecuadamente ingesta de líquidos y todo lo demás. Pero sí, se descompensa más rápidamente. Pero más un tema orgánico propio de la mujer. Peor, más si es que existe un embarazo de por medio. Eso sí. Obviamente, mujer que esté así tenga recién embarazada, se entere recién, no puede estar expuesta a vibración. Va a tener más problemas a nivel de posibilidades de aborto espontáneo. ¿Okay? Eso está en el listado
del listado de factores físicos, químicos, biológicos de protección de la mujer en etapa de gestación y del feto y embrión, que es la, si no me equivoco, 375, o no, sí, 375 del 2008. Muchas gracias, doctor. Damos por finalizado la ronda de preguntas. Sus palabras de despedida y agradecimiento, doctor. Ok, bueno, yo agradezco realmente la audiencia, ha sido bastante alta y bueno, esperemos que les haya servido y si hay alguna necesidad de resultar a ciertos aspectos ya más específicos de temas de ruido o cualquiera de los que hemos hablado, pues estamos prestos a poderos ayudar un poco ya más técnico, o bueno, más específico, ya no correr tanto, sino tratar más el tema portal, ¿no? Ya siendo que la parte física pues engloba bastantes agentes y posiblemente muchas cosas pueden haber quedado al aire o no pueden haber entendido, pues estamos prestos a poder reunirnos y poderos ayudar y poder compartir la experiencia que tenemos en ese aspecto, ¿no? No solamente en físicos, también químicos o tema ergonómico en ese sentido.